Mi padre se quedó con la herencia de mi madre fallecida y me dijo, eres joven, puedes ganarte la vida de lo que sea. No discutí. Pero cuando perdió la casa por las apuestas, fui yo quien la compró y lo desalojé. Al verme, dijo, ¿por qué me haces esto? Cuando mi madre murió, sentí que el mundo se partía en dos, pero no solo por su ausencia, sino por lo que vino después. Ella era el pegamento de la familia, la que mantenía todo en orden y nos hacía creer que, sin importar lo que pasara, siempre habría un lugar al que volver. La casa era su orgullo, no porque fuera grande o lujosa, sino porque la había construido a base de esfuerzo, ahorros y años de aguantar un matrimonio que, siendo honesta, nunca fue lo que ella merecía. Mi padre siempre fue de esos hombres que creen que el mundo les debe algo. Vivía con una arrogancia disfrazada de carisma, y cuando mi madre murió, esa careta se cayó de golpe. Ella dejó una herencia modesta, la casa, algo de dinero del seguro y algunas pertenencias que, aunque no valían mucho, tenían un valor sentimental incalculable. Cuando se leyó el testamento, descubrí que todo quedaba a nombre de mi padre. Yo no quise discutir, pensé que era lo correcto. Él era su esposo, el hombre con el que compartió casi toda su vida. En ese momento creí que mi madre habría querido que la casa siguiera siendo el refugio de ambos y que eventualmente él sabría honrarla cuidándola. Yo tenía 27 años, trabajaba en una cafetería y apenas comenzaba a armar mi vida. No estaba en posición de cuestionar a nadie, mucho menos a mi padre en plena viudez. Los primeros meses después del funeral fueron un infierno silencioso. Mi padre se encerró en sí mismo, pero no de la forma en que uno espera. No era tristeza, era una mezcla de culpa y abandono, como si hubiera perdido también la brújula que lo mantenía atado a la realidad. Al principio pensé que necesitaba tiempo, así que lo dejé ser. Pero poco a poco empezó a salir más seguido, a llegar más tarde, a gastar sin explicar en qué. Cuando le preguntaba, respondía con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería hacerme sentir como una niña, que no me preocupara, que todo estaba bajo control. Yo quería creerle, pero algo en mi estómago me decía que había algo podrido. Un día fui a visitarlo y noté que la casa empezaba a deteriorarse. El jardín estaba seco, las cortinas sucias, el refrigerador casi vacío. En una esquina vi una pila de sobres sin abrir y un par de papeles con sellos rojos. Pregunté si necesitaba ayuda para ordenar las cuentas, y él me soltó, casi sin mirarme, que no me metiera. Que era joven y podía ganarme la vida como quisiera, que él sabría arreglárselas. Esa frase me quemó por dentro. No era solo la indiferencia, era el descaro. Mi madre no había muerto ni un año atrás y él ya hablaba como si todo lo que ella había construido fuera su botín. Con el tiempo empecé a recibir llamadas de números desconocidos preguntando por él, cobradores que decían que tenía pagos atrasados, deudas pequeñas y otras más serias. Al confrontarlo, se molestó y me gritó que no era asunto mío. Yo no sabía qué hacer. No tenía dinero suficiente para ayudarlo, y aunque lo tuviera, ya me quedaba claro que no quería ser ayudado. Lo siguiente fue descubrir que había empeñado algunas cosas de mi madre, joyas y recuerdos familiares, incluso una pulsera que me pertenecía. Dijo que lo hacía por necesidad, pero no tardé en enterarme de que había empezado a apostar. No eran simples apuestas entre amigos, eran apuestas en línea, tragaperras, carreras de caballos, cualquier cosa donde pudiera perder dinero rápido. Cuando le pedí explicaciones, se rió en mi cara. Me dijo que yo no entendía lo que era ser adulto, que la vida era dura y que uno tenía derecho a distraerse. Lo vi en ese momento y supe que lo había perdido. Ya no quedaba nada del hombre que alguna vez respeté, solo un cuerpo vacío, sin rumbo, arrastrando el apellido que alguna vez me dio orgullo llevar. Pasaron los meses y las deudas crecieron. Me enteré de que había hipotecado la casa. Casi vomito del coraje. Esa casa era lo único que mi madre había querido conservar para nosotros. Fui al banco, pedí información y confirmé que la propiedad estaba a punto de pasar a ejecución hipotecaria. El dinero que debía no era una cifra imposible, pero para mí significaba desangrarme. Recuerdo que esa noche no dormí. Lloré, grité, pensé en dejarlo todo, pero no podía permitir que la casa se perdiera. No podía dejar que el último recuerdo tangible de mi madre terminara en manos de un banco o de un desconocido. Así que empecé a moverme. Pedí un préstamo, vendí mi coche viejo, y con lo que tenía ahorrado logré reunir lo suficiente para comprar la propiedad antes de que se perdiera por completo. No lo hice por él. Lo hice por ella. No lo hice para vengarme. O al menos eso me repetía.
El día que firmé los papeles, sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio por haber salvado algo que valía la pena, rabia por saber que mi padre ni siquiera se daba cuenta del desastre que había causado. Cuando tuve el título a mi nombre, fui a verlo. La casa estaba hecha un basurero. Había botellas vacías, colillas en el suelo, olor a alcohol y humedad. Me acerqué a él y le dije que tenía que irse. No lo grité, no lloré. Solo le informé que la casa ya no era suya, que la había comprado y que tenía que desalojarla. Al principio pensó que era una broma, luego lo vio en mi cara y se quebró. Me preguntó por qué le hacía eso, con esa voz de borracho derrotado que mezcla pena y furia. No supe cómo responderle sin escupirle todo el rencor acumulado. Solo le dije que él mismo había elegido ese camino, que no me dejaba otra opción. Me insultó, me llamó desagradecida, dijo que mi madre se avergonzaría de mí. Lo vi empacar unas pocas cosas y salir por la puerta. Me quedé sola en la casa vacía, con el eco de sus pasos alejándose y el olor a tabaco aún en el aire. No sabía si sentirme triunfante o miserable. Actualización 1. Habían pasado unos días desde que mi padre se fue de la casa y todavía no lograba asimilar lo que había hecho. Dormía poco y comía mal, pasaba las noches mirando el techo, escuchando el eco del silencio en las paredes, tratando de convencerme de que había tomado la decisión correcta. A veces me encontraba caminando por los pasillos con la sensación de que mi madre iba a aparecer de algún cuarto con una taza de café en la mano. Pero lo único que encontraba era el olor a humedad y el polvo de los meses que la casa había estado abandonada emocionalmente. A pesar de todo, me sentía en paz. Era una paz incómoda, sí, pero paz al fin. No había gritos, no había reproches, no había apuestas ni mentiras. Solo quedaba yo y las consecuencias de mis actos. La primera noche después del desalojo, mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. Lo miré sin querer contestar, pero el número era conocido. Era él. Dudé un segundo, y por pura costumbre contesté. Su voz estaba cargada de alcohol, ronca y temblorosa. Me dijo que no entendía por qué lo estaba castigando, que yo era su hija, que cómo podía hacerle eso a su propio padre. Sonaba más triste que enojado, pero no supe si era la tristeza real o la que te da cuando pierdes algo material. Le dije que no podía seguir hablando con él si no estaba sobrio, y él empezó a soltar una serie de frases que se mezclaban entre súplicas y acusaciones. Dijo que yo no sabía lo que era estar solo, que esa casa era todo lo que le quedaba de mamá, que me había aprovechado de su mal momento para quitarle lo único que tenía. Me reí sin ganas y le contesté que lo único que él había hecho era destruir todo lo que tocaba, que yo no le quité nada, que él mismo lo perdió. Colgó de golpe, y después de eso me quedé mirando el teléfono con una mezcla de rabia y tristeza que no sabía dónde poner. A la mañana siguiente, mi prima me escribió diciendo que mi padre había ido a buscarla, que estaba durmiendo en su sofá y que parecía fuera de sí. Me preguntó si podía quedarse con ella unos días. Le dije que sí, que no tenía problema, pero que no me llamara cada vez que él se emborrachara o empezara a decir tonterías. No quería cargar con más culpas. Ella entendió, pero no tardó en llegar el rumor. Alguien en la familia empezó a decir que lo había echado sin compasión, que no le di ni una oportunidad, que era una hija desalmada. En menos de una semana ya tenía mensajes de mis tías diciéndome que cómo podía dormir tranquila, que el pobre hombre estaba destrozado, que si mi madre viviera estaría avergonzada. Una de ellas incluso me escribió un mensaje larguísimo diciendo que todos los hijos cometen errores, que los padres también, pero que la sangre era más fuerte. Le respondí con educación que la sangre no paga hipotecas ni reconstruye confianza, y que me cansé de ser la hija que siempre tenía que aguantar todo. Empezaron a excluirme de los grupos familiares. No fue algo explícito al principio, simplemente dejaban de responderme o de invitarme. Me enteraba por terceros de reuniones, cumpleaños y cenas donde antes era bienvenida. Me dolió, porque aunque nunca fui muy cercana a todos, seguían siendo mi familia. Pero el problema es que la gente siempre necesita un villano, y esta vez me tocó serlo a mí. Mi padre era el hombre mayor, el viudo, el que perdió todo por culpa del vicio, pero seguía siendo el pobre padre. Yo era la hija fría que lo echó a la calle. Nadie quería escuchar que llevaba más de un año intentando salvar algo que ya estaba podrido. Mientras tanto, empecé a arreglar la casa. No tenía mucho dinero, pero lo poco que pude invertir lo usé para reparar las fugas, pintar las paredes y limpiar todo lo que él había dejado hecho un desastre.
Encontré colillas en los cajones, botellas escondidas detrás del sofá, facturas de apuestas y papeles de préstamos. Cada papel que recogía era como una confirmación de que no había exagerado, de que él realmente había destruido todo sin pensar en nadie. Sin embargo, en el fondo seguía sintiendo culpa. Cada noche, cuando me sentaba en el sofá con una taza de té, pensaba si podría haber hecho algo distinto. Si tal vez debía haberle dado más tiempo, o si debía haber intentado internarlo en un centro de ayuda. Pero luego recordaba su risa burlona, la forma en que me decía que no me metiera en sus asuntos, y la culpa se me iba apagando. Pasaron las semanas y mi padre empezó a mandarme mensajes a horas aleatorias. A veces eran textos incoherentes, otras veces eran intentos de conversación normales, como si nada hubiera pasado. En una ocasión me dijo que había encontrado un lugar donde quedarse, pero que necesitaba dinero para pagar el depósito. Le dije que no. Me respondió con insultos, diciendo que yo era igual de egoísta que mi madre, que siempre habíamos querido controlarlo todo. En otro momento, me escribió pidiéndome que al menos le dejara recoger unas cosas que había olvidado. Accedí, pero con la condición de que lo hiciera cuando yo estuviera presente. Llegó, se quedó en la puerta, y cuando lo vi supe que ya no quedaba mucho de la persona que alguna vez fue. Estaba más flaco, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Entró sin decir nada, recogió una caja con papeles y ropa vieja, y antes de salir me miró con una mezcla de odio y pena. Dijo que no me lo perdonaría, que algún día entendería lo que le había hecho. No le respondí. Lo dejé ir sin mirar atrás. Esa noche lloré. No de arrepentimiento, sino de agotamiento. Estaba harta de cargar con las consecuencias de sus decisiones, de ser la hija que tiene que mantener el equilibrio mientras los adultos hacen mierda todo. Llamé a una amiga que siempre me había apoyado y le conté todo. Me dijo que hiciera las paces con la idea de que no todos los padres merecen perdón, que a veces hay que protegerse incluso de la familia. Me aferré a esa frase. Me ayudó a dejar de justificarlo. Los días siguientes fueron un vaivén entre rabia y alivio. El silencio en la casa se volvió más soportable, más mío. Empecé a decorar de nuevo, a colgar fotos de mi madre, a plantar flores en el jardín. Era como si poco a poco la casa empezara a respirar otra vez. Sin embargo, cada vez que sonaba el teléfono, sentía un escalofrío. Tenía miedo de que fuera él, de que dijera algo que me hiciera dudar de nuevo. En parte lo odiaba, pero también me dolía saber que era mi padre. Esa dualidad me carcomía. Un par de semanas después, una de mis tías me llamó llorando. Dijo que mi padre estaba durmiendo en su coche, que había perdido el trabajo temporal que tenía y que necesitaba ayuda. Me pidió que hablara con él, que lo perdonara. Le dije que no podía seguir salvándolo, que ya había hecho suficiente. Me gritó que cómo podía ser tan fría, que si me pasaba algo así a mí, él no me dejaría tirada. Le respondí que la diferencia es que yo no apostaría la casa de mi madre ni vendería las cosas de mi hija. Colgó. Desde ese día dejó de hablarme. Entendí que, para muchos, la historia siempre iba a ser que lo dejé en la calle. Nadie iba a contar que me pasé meses pagando cuentas que no me correspondían, ni que fui yo quien lo rescató de perderlo todo. Pero también entendí que ya no tenía que explicarme más. Actualización 2. Habían pasado un par de meses desde que lo saqué de la casa, y aunque pensaba que lo peor había quedado atrás, todo empezó a volverse más complicado. Lo que en un principio fue una especie de alivio silencioso se convirtió en una cadena de problemas legales y familiares que me fueron desgastando poco a poco. No bastaba con haber comprado la casa, resultó que las deudas que mi padre había dejado eran más enredadas de lo que imaginé. Una mañana, mientras estaba en el trabajo, me llamaron de una oficina de abogados diciendo que había reclamos pendientes sobre la hipoteca. Según ellos, existían documentos firmados por mi padre que comprometían la propiedad incluso después de la compra. No entendía nada. Yo había hecho todo de manera legal, había pagado lo que el banco pedía, pero esos papeles eran préstamos privados con gente que no figuraba en los registros oficiales. Era dinero que mi padre había pedido para apostar y que nunca devolvió. Pasé semanas reuniendo documentos, visitando notarios, explicando una y otra vez que yo no tenía nada que ver con sus deudas. Algunos cobradores llegaron a mi puerta. Un hombre me dejó una carta con amenazas veladas, diciendo que si mi padre no aparecía con el dinero, alguien iba a pagar. Llamé a la policía, pero no podían hacer mucho. Me recomendaron cambiar cerraduras y estar atenta. Dormía con un palo de golf junto a la cama, no porque pensara que alguien realmente fuera a entrar,
sino porque me sentía expuesta, como si los fantasmas de sus decisiones todavía rondaran por los pasillos. Mientras tanto, él seguía mandando mensajes de forma intermitente. Algunos eran intentos patéticos de reconciliación, otros eran claramente producto del alcohol. Una noche, a finales de ese mes, me escribió diciendo que había conseguido trabajo como repartidor en una aplicación, que estaba intentando volver a empezar. Dijo que necesitaba mi ayuda para recuperar su licencia porque tenía multas acumuladas. Le respondí que no podía seguir arreglando los problemas que él mismo se creaba. Me contestó que era una malagradecida, que me iba a arrepentir de todo esto y que algún día iba a entender que la familia era lo único que importaba. No respondí. Lo bloqueé. Pero a los pocos días me escribió desde otro número. No sé cómo consiguió tantos, parecía tener una habilidad especial para encontrarme incluso cuando yo intentaba desaparecer. A los ojos de la familia, la narrativa seguía igual, la hija despiadada que dejó al padre sin hogar. Algunos de ellos, los que nunca me llamaban antes ni se ofrecían a ayudar, ahora aparecían con discursos morales sobre el perdón y el deber. Mi tía favorita, la hermana menor de mi madre, me citó para hablar en persona. Fui con la esperanza de tener una conversación honesta, pero terminó siendo una emboscada disfrazada de intervención. Me esperaban ella, mi prima y una vecina de toda la vida, sentadas en la sala con caras de preocupación. Me dijeron que mi padre estaba mal, que hablaba de mí con lágrimas, que se arrepentía, que estaba tratando de dejar las apuestas. Les dije que me alegraba, pero que no tenía nada que ofrecerle. Entonces la vecina, que ni siquiera era familia, me soltó que una hija buena no se da por vencida con su padre, que lo que yo hice era imperdonable. Me levanté y les dije que no necesitaba lecciones de moral de nadie, que yo viví todo el infierno que ahora ellos solo comentaban desde afuera. Salí de esa casa sintiéndome otra vez la villana, pero también agotada de intentar justificarme. En medio de todo eso, el abogado que me ayudó con la compra me llamó para decirme que tenía que presentarme a una audiencia para confirmar la legitimidad de la transacción. Me senté frente a un juez a explicar cómo había comprado la propiedad que antes pertenecía a mi padre. El juez me preguntó directamente si lo había hecho con el consentimiento de él. Le respondí que no fue necesario porque era una subasta privada y él ya había perdido los derechos. Asintió con una mirada que no supe interpretar. Me dio la razón, pero me advirtió que en casos así los conflictos familiares suelen escalar. Yo solo quería cerrar ese capítulo, pero parecía que cada intento de cerrar una puerta abría dos nuevas. Las llamadas de cobradores cesaron con el tiempo, pero el daño ya estaba hecho. Había noches en que despertaba sobresaltada por cualquier ruido, convencida de que alguien estaba afuera. Empecé a dejar las luces encendidas, y eso se volvió parte de mi rutina. Me daba miedo que mi padre apareciera borracho buscando pelear, o peor, que lo hiciera alguien que creía que yo tenía dinero. Fue entonces cuando una amiga me recomendó un grupo de apoyo para personas con familiares adictos. Fui sin muchas expectativas. Al principio me sentí incómoda escuchando a extraños contar sus historias, pero pronto me di cuenta de que todos compartíamos la misma herida, la impotencia. No importaba si era alcohol, drogas o apuestas, todos habíamos amado a alguien que se destruía solo y que nos arrastraba con él. Empecé a asistir cada semana, sin decirle a nadie. No buscaba lástima, solo necesitaba entender que no era la única persona que había tenido que cerrar la puerta a su propio padre. Escuchar a otros hablar con tanto dolor me ayudó a poner mis sentimientos en orden. Comprendí que no había una forma correcta de manejar algo así. Uno hace lo que puede con lo que tiene, y a veces lo único que queda es sobrevivir. Un día, mientras regresaba del trabajo, vi a mi padre cruzando la calle. Llevaba una mochila vieja y una chaqueta sucia. Me reconoció y me gritó desde lejos. Dudé en acercarme, pero él se adelantó. Dijo que estaba tratando de cambiar, que había ido a unas reuniones de ludópatas y que quería disculparse. Me quedé callada. No sabía qué decir. Lo escuché hablar durante varios minutos, y lo único que podía pensar era que ya no confiaba en él. Me contó que dormía en un pequeño apartamento compartido y que estaba haciendo entregas en bicicleta. Que no necesitaba mi dinero, solo quería no sentir que su hija lo odiaba. Me costó mirarlo a los ojos. Se veía más viejo de lo que realmente era, cansado, como si todo lo que había hecho lo estuviera alcanzando. No supe cómo reaccionar. Le dije que me alegraba que estuviera intentando cambiar, pero que yo ya no podía seguir en ese ciclo de perdón y destrucción.
Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que sin mi madre él no sabía quién era, que todo se le había ido de las manos. No le respondí, solo asentí. Nos quedamos parados unos segundos sin decir nada más, y después se fue caminando sin mirar atrás. Esa fue la última vez que lo vi en meses. Supe por otros que seguía trabajando en lo mismo y que, al menos, se mantenía sobrio. Algunos familiares empezaron a decir que estaba mejor, que por fin había aprendido la lección. No quise averiguar más. Para mí, el tema estaba cerrado. Me concentré en mi trabajo y en seguir pagando el préstamo que había sacado para comprar la casa. Aún así, el pasado no se iba tan fácil. Cada vez que abría un cajón o encontraba algo suyo olvidado, sentía un pinchazo de nostalgia mezclado con rabia. Era como una espina que no terminaba de salir. Pero lo que más me costaba era lidiar con la mirada de la gente cuando se enteraban de la historia. Algunos me decían que había hecho lo correcto, otros me miraban con lástima. Aprendí a no contar detalles, solo decía que había comprado la casa por asuntos familiares. Era más fácil así. Los meses pasaron entre trabajo, arreglos y silencio. La casa volvió a tener vida. Empecé a invitar amigos, a cocinar, a llenar el lugar con risas, como si de alguna forma estuviera cumpliendo el deseo de mi madre. Pero cada tanto, en medio de la tranquilidad, aparecía algún mensaje de un número desconocido. A veces era mi padre, otras eran intentos de estafas, pero mi cuerpo reaccionaba igual, el corazón se me aceleraba y me invadía la sensación de que nada estaba realmente cerrado. Sabía que él seguía ahí afuera, de alguna manera esperando que lo perdonara, o tal vez esperando que me arrepintiera. Y aunque no quería admitirlo, parte de mí seguía esperando que un día cumpliera con lo que siempre prometía y nunca hacía, cambiar de verdad. Actualización 3. Había pasado más de medio año desde la última vez que lo vi, y aunque los primeros meses fueron tensos y llenos de incertidumbre, poco a poco la calma se fue instalando en mi vida. El trabajo iba bien, la casa por fin parecía un hogar y yo empezaba a sentirme dueña de mis días. Pero esa tranquilidad tenía un precio, porque cada vez que algo recordaba a mi padre, el aire se me hacía pesado. La familia seguía dividida. Algunos me hablaban como si nada, otros me saludaban con frialdad, y un grupo más pequeño directamente fingía que no existía. Lo noté especialmente cuando llegó diciembre. Las fiestas siempre fueron importantes para mi madre, y solíamos reunirnos todos en la casa. Ese año yo había decidido abrirla nuevamente para la cena de Navidad, no como una provocación, sino como un intento de recuperar un pedazo de lo que alguna vez fuimos. Preparé todo con cuidado. Arreglé el árbol con las mismas decoraciones que mi madre usaba, cociné algunas de sus recetas y hasta puse su viejo mantel, el que tenía manchas de vino imposibles de sacar pero que de algún modo representaba su presencia. Al principio parecía que todo iba bien. Vinieron mis primos, algunos tíos, y por un momento sentí que la familia podía volver a juntarse sin arrastrar el drama. Pero la ilusión no duró mucho. Alguien mencionó que mi padre estaba pasando las fiestas solo, y de inmediato la conversación se tensó. Una de mis tías comentó que era triste ver cómo la familia se había roto por culpa del orgullo, y aunque no lo dijo directamente, todos sabían a quién se refería. Fingí que no me afectaba, pero me hervía la sangre. Más tarde, mientras servía la cena, escuché que mi primo mayor decía que tal vez yo había exagerado, que los hijos a veces se olvidan de que los padres también son humanos y cometen errores. En ese momento dejé el plato sobre la mesa y les dije sin levantar la voz que no hablaran de cosas que no entendían. Se hizo un silencio incómodo. Nadie respondió y el resto de la noche fue una sucesión de sonrisas forzadas y miradas esquivas. Cuando todos se fueron, me quedé sola recogiendo los platos, sintiendo que había hecho un esfuerzo inútil. No quería pelear, pero tampoco iba a cargar con la culpa de todos. Un par de días después, recibí un mensaje inesperado. Era de mi padre. Decía que quería pasar a dejar un regalo de Navidad. No respondí de inmediato. Pensé que era una excusa para aparecer sin avisar, pero unas horas más tarde volvió a escribir que no quería problemas, que solo quería dejar algo en la puerta. Acepté con desconfianza. Me dijo que vendría en la tarde y, efectivamente, un poco antes del anochecer, escuché un coche detenerse afuera. Me asomé por la ventana y lo vi bajarse. Estaba más delgado, con el rostro marcado por las arrugas y el pelo casi totalmente gris. En la mano llevaba una caja envuelta en papel barato. Caminó despacio hasta el porche, la dejó frente a la puerta y se quedó un momento mirando hacia adentro. Nuestros ojos se cruzaron. No dijo nada. Solo asintió levemente y se fue.
Esperé a que el coche desapareciera y abrí la caja. Dentro había una foto de mi madre enmarcada y una nota. La nota decía que esperaba que algún día pudiera perdonarlo, que no esperaba que volviéramos a ser familia, pero que quería que supiera que estaba intentando cambiar. Leí esas palabras una y otra vez sin saber qué sentir. Era la primera vez que reconocía algo de culpa sin usar excusas. Guardé la foto y el papel en un cajón y no lo contacté. El invierno fue largo y el ambiente en la familia siguió tenso. En febrero, me enteré por una prima que mi padre estaba asistiendo a reuniones semanales de recuperación para jugadores compulsivos. Decían que llevaba meses sin apostar y que trabajaba de noche repartiendo comida. No me atreví a confirmarlo, pero algo dentro de mí quería creerlo. No era esperanza, más bien una necesidad de cerrar el capítulo sin tanto rencor. Con el tiempo, empecé a notar cambios en cómo los demás hablaban de él. Las mismas personas que antes lo defendían ahora decían que se veía cansado, que hablaba poco, que parecía más consciente de todo lo que había perdido. No sé si era verdad o si solo decían eso porque ya no había nada que ganar con seguir del lado equivocado, pero me bastó con no escuchar más acusaciones. La distancia me había enseñado que a veces el silencio vale más que una disculpa. En mayo, lo vi de nuevo, aunque no fue planeado. Fui al supermercado y, al salir, lo encontré en el estacionamiento con su bicicleta y una mochila en la espalda. Estaba recogiendo pedidos. Cuando me vio, se quedó quieto, como si no supiera si saludar o esconderse. Me acerqué y le pregunté cómo estaba. Dijo que bien, que estaba trabajando mucho y que estaba sobrio desde hacía varios meses. Me contó que seguía viviendo en un pequeño apartamento compartido y que, aunque no tenía mucho, al menos estaba tranquilo. No supe qué responder. Me dijo que no buscaba que lo perdonara, solo quería que supiera que estaba haciendo lo posible por no volver a ser la misma persona. La conversación fue breve, pero diferente. No había rabia ni reproches, solo dos personas que alguna vez compartieron una vida y ahora apenas se reconocían. Nos despedimos con un apretón de manos. Después de eso, supe que empezó a ir a la iglesia del barrio. No soy religiosa, pero me pareció irónico que encontrara refugio en un lugar que siempre criticó. Empecé a recibir comentarios de conocidos diciendo que lo veían más tranquilo, más callado, que incluso había dejado de beber. No sé si creérmelo del todo, pero esa imagen me resultaba menos amarga que la de un hombre destruido por sus vicios. A mediados de año, mi tía organizó una comida familiar. Dijo que quería reunirnos como antes. Dudé en ir, pero al final decidí hacerlo. Sabía que él también estaría ahí y, de alguna forma, quería enfrentar lo que quedara pendiente. Llegué tarde a propósito, para evitar el momento incómodo de los saludos. Cuando entré, lo vi sentado al fondo de la mesa, conversando con un primo. No me miró de inmediato, pero supe que sabía que estaba ahí. Durante la comida apenas cruzamos palabras. Me preguntó si seguía en el mismo trabajo y le dije que sí. Me preguntó cómo estaba la casa y le respondí que bien. Nada más. No hubo disculpas ni reproches. Solo una conversación vacía, como entre dos desconocidos que tratan de ser educados. Sin embargo, cuando todos se fueron y quedamos pocos en la mesa, se acercó. Me dijo que había estado pensando en mamá, que a veces soñaba con ella y que en esos sueños siempre estaba en la casa, cocinando y cantando como solía hacerlo. Dijo que le dolía no haber sabido cuidar lo que ella dejó, y que lo entendió demasiado tarde. Me habló sin buscar lástima, solo con la resignación de quien ya aceptó lo que perdió. Solo lo dejé hablar hasta que se quedó sin palabras. Actualización 4. Había pasado más de un año desde que todo estalló, y aunque la relación con mi padre se había mantenido en una especie de calma tensa, no se podía decir que fuera paz. No nos buscábamos, pero tampoco nos evitábamos del todo. Había aprendido a coexistir con su presencia lejana, a vivir sabiendo que estaba ahí afuera, haciendo su vida, mientras yo intentaba reconstruir la mía. Sin embargo, todo cambió cuando se acercó la fecha del aniversario de la muerte de mi madre. Cada año, la familia se reunía para recordarla, aunque después de todo lo que había pasado, no estaba segura de que esa tradición siguiera teniendo sentido. Aún así, decidí organizar algo pequeño en la casa. No era un evento formal, solo una cena sencilla para compartir recuerdos y mantener viva su memoria. Invité a mis tías, a algunos primos y a mi hermana menor, que aunque había tratado de mantenerse al margen durante todo el conflicto, sabía que la situación también la había marcado. Ella fue la primera en preguntarme si pensaba invitar a papá. Le respondí que no me parecía apropiado después de todo,
pero se notaba que no estaba de acuerdo. Me dijo que él también había perdido a mamá, que tenía derecho a estar ahí. Le contesté que no le estaba prohibiendo recordarla, solo que lo hiciera en otro lugar. Discutimos un poco y al final decidí dejarlo así. Pensé que, conociéndolo, no se atrevería a aparecer sin invitación. El día de la cena todo parecía ir bien. Había preparado la comida favorita de mamá, las luces estaban encendidas y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía llena. La gente reía, se contaban anécdotas y por momentos hasta logré relajarme. Pero todo cambió cuando, cerca de las 10 de la noche, alguien tocó la puerta. El golpe fue fuerte, insistente. Fui a abrir sin pensar demasiado y me quedé helada al verlo. Era él. Estaba borracho, se notaba en su mirada vidriosa y en el olor que lo envolvía. Detrás de mí, el ruido de las conversaciones se fue apagando poco a poco. Nadie dijo nada. Me quedé mirándolo, esperando que dijera algo que justificara su presencia, pero lo único que dijo fue que quería entrar, que solo venía a ver a su esposa. No supe qué hacer. Parte de mí quería cerrar la puerta en su cara, pero otra parte sabía que si lo hacía así, la familia entera me iba a juzgar por el resto de mi vida. Le dije que podía pasar, pero que se comportara. Entró tambaleándose, saludando con una sonrisa forzada que se deshacía cada 2 segundos. Algunos lo abrazaron por compromiso, otros fingieron no verlo. Se sentó en una silla vacía y empezó a hablar como si nada. Dijo que le alegraba ver la casa arreglada, que olía a hogar otra vez, y que eso era lo que mamá hubiera querido. Intentaba sonar tranquilo, pero cada palabra le salía con ese tono de autocompasión que siempre usaba para manipular. Mi hermana le sirvió un plato, pero apenas comió. Pasó más tiempo bebiendo del vaso que tenía enfrente. Yo lo observaba en silencio, esperando que en cualquier momento hiciera o dijera algo que lo hiciera perder el control. Y no tardó mucho. Cuando alguien mencionó lo mucho que mamá había trabajado por esa casa, él soltó un comentario que me hizo hervir la sangre. Dijo que la casa había sido suya, que él la había mantenido durante años, y que era injusto que ahora la tuviéramos como si nunca hubiera existido. La mesa quedó en silencio. Me limité a decirle que no era momento para hablar de eso, pero él siguió insistiendo. Dijo que yo me la había robado, que lo había engañado, que me había aprovechado de su dolor. No me contuve. Le respondí que lo único que hice fue arreglar el desastre que él dejó, que si alguien destruyó algo, fue él con su adicción, su egoísmo y su cobardía. Ahí todo se vino abajo. Se levantó, golpeó la mesa y empezó a gritar que todos me defendían porque no sabían la verdad, que yo era una manipuladora, que lo había echado sin darle oportunidad. Alguien trató de calmarlo, pero él ya estaba fuera de sí. Dijo que mamá nunca me habría perdonado, que yo había traicionado su memoria. Le respondí que lo único que traicionó la memoria de mamá fue él, cuando vendió sus cosas para apostar, cuando la casa se llenó de mentiras y deudas. El tono subió y la tensión se volvió insoportable. Los demás solo miraban, sin atreverse a intervenir. En un momento, se acercó demasiado, tanto que sentí su aliento a alcohol en la cara. Me señaló con el dedo y dijo que yo era su hija, que no tenía derecho a hablarle así. No me moví. Me dijo que algún día iba a necesitarlo, que la vida daba vueltas, y que ahí me iba a dar cuenta de quién era realmente el desagradecido. Le pedí que se calmara y que se fuera, que ya había dicho suficiente. No quiso. Me empujó con fuerza cuando intenté apartarlo del pasillo. No me caí, pero fue suficiente para que los demás se levantaran. Mi tío lo sujetó del brazo y le dijo que era mejor que se fuera antes de que las cosas pasaran a más. Mi hermana lloraba, y yo solo sentía una mezcla de rabia y vergüenza que me apretaba el pecho. Lo sacaron de la casa y, cuando la puerta se cerró, el silencio fue absoluto. Nadie se movía. Mi tía me preguntó si quería llamar a la policía, y al principio dudé, pero lo hice. No quería que lo arrestaran, solo que quedara constancia de lo ocurrido. Cuando llegaron los oficiales, ya se había ido. Tomaron mi declaración y la de los presentes, y uno de ellos me recomendó que solicitara una orden de restricción si la situación volvía a repetirse. Asentí sin decir nada. Me sentía vacía. Después de que la policía se fue, la familia empezó a dispersarse. Algunos se quedaron para ayudarme a limpiar, otros se marcharon sin despedirse. La cena que había empezado como un homenaje se había convertido en una escena que mi madre habría odiado presenciar. Me quedé sola en la cocina, con los platos sucios y el olor a vino derramado. No lloré, no me moví por un buen rato. Solo me quedé ahí, con la sensación de que había dado un paso más hacia un punto de no retorno.
Los días siguientes fueron un caos. Mi hermana no me hablaba, decía que había provocado todo al dejarlo entrar. Mi tía me llamó para decirme que papá estaba furioso, que decía que iba a recuperar lo que era suyo. Le colgué sin contestar. No sabía si tomármelo como una amenaza o como una de sus frases vacías, pero por si acaso cambié las cerraduras otra vez. Durante las siguientes semanas no supe nada más de él. No lo vi, no lo escuché, pero el miedo seguía rondando. Cada vez que un coche se detenía frente a la casa, mi cuerpo se tensaba. Pasó más de un mes antes de que alguien mencionara su nombre otra vez. Me contaron que estaba asistiendo a terapia, obligado por recomendación de un juez tras un altercado menor. Aparentemente, había tenido un problema en un bar y la policía lo retuvo. No sé si fue por ese incidente o por cansancio, pero desapareció de la vida social por completo. Ya nadie lo veía en el barrio, y los pocos que sabían de él decían que trabajaba lejos, en otra ciudad, y que apenas se comunicaba con nadie. Yo no lo busqué. No quise saber si estaba bien o mal. Con el tiempo, la familia dejó de hablar del tema. Era como si todos hubieran decidido enterrar lo ocurrido para poder seguir viéndose sin el peso del escándalo. Yo me dediqué a volver a poner la casa en orden, a borrar cada rastro de esa noche. Pinté las paredes, cambié la mesa y guardé la vajilla que se había roto durante la discusión. La casa volvió a sentirse mía, aunque con un vacío distinto, como si esa noche hubiera dejado una marca imposible de borrar. A partir de entonces, no volví a organizar nada con la familia. Dejé que otros se encargaran de las reuniones, y cuando me invitaban, ponía cualquier excusa. No tenía fuerzas para fingir que las cosas estaban bien. Actualización final. Pasaron casi 2 años desde aquella noche, y durante ese tiempo todo pareció quedarse suspendido. No hubo llamadas, ni mensajes, ni noticias de mi padre. Al principio fue una ausencia que se sintió como un alivio, un respiro después de tanto desgaste, pero con los meses se transformó en una especie de vacío que nadie mencionaba, aunque todos sabíamos que seguía ahí. La familia se reacomodó como pudo. Algunos siguieron hablando con él en secreto, otros simplemente se limitaron a fingir que no existía, y yo me mantuve al margen, sin ganas de revivir nada. La casa, que en otro tiempo había sido el escenario de todas las peleas, se volvió mi refugio. Me dediqué a trabajar, a mantener todo en pie, a hacer lo que fuera necesario para sostenerme sin pensar demasiado en el pasado. Una tarde de septiembre, mientras limpiaba el ático, encontré una caja vieja cubierta por una manta. Estaba al fondo, detrás de unas maletas y cajas con adornos navideños que no había usado en años. La caja tenía el nombre de mi madre escrito con marcador azul, y dentro había fotos, cartas y algunos objetos personales que creí perdidos. Me senté en el suelo y empecé a revisar todo con cuidado. Entre los papeles, encontré un sobre cerrado con mi nombre. El papel estaba amarillento y la tinta algo desvaída, pero la letra era inconfundible, la de mi madre. Lo abrí con las manos temblando. Era una carta escrita poco antes de su muerte, en la que explicaba por qué había dejado todo a nombre de mi padre. Decía que lo había hecho porque creía que, si algo le pasaba, él necesitaría una razón para mantenerse de pie. Que confiaba en que yo sabría entenderlo y que, si alguna vez las cosas se salían de control, esperaba que yo cuidara la casa como si fuera una extensión de ella. Leí esas palabras varias veces. No era una carta sentimental, ni llena de frases bonitas. Era más bien práctica, casi como si supiera que eventualmente las cosas se pondrían feas. Al final de la carta, escribió una frase que me atravesó: confío en ti, aunque sé que tal vez eso te costará caro. La dejé sobre mis piernas y me quedé mirando la pared sin saber cómo sentirme. Era como si mi madre me estuviera hablando desde el pasado, dándome una explicación que nunca pedí, pero que en cierta forma necesitaba. Guardé la carta en una carpeta y la escondí en el cajón del escritorio. No le conté a nadie. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que, aunque creía haber cerrado todo, todavía había partes de esa historia que me seguían pesando. A los pocos días, decidí escribirle un mensaje a mi padre. No buscaba reconciliarme, ni siquiera hablar. Solo quería saber si seguía vivo. Tardó unas horas en responder. Me dijo que estaba bien, que seguía trabajando en el mismo lugar, que ya no bebía y que estaba en terapia. Dijo que había querido contactarme varias veces, pero no sabía cómo hacerlo sin causar problemas. No le respondí nada más. Era suficiente saber que, al menos, estaba vivo y que parecía estar intentando mantenerse en pie. Semanas después, me llamó mi tía para contarme que él había tenido un problema de salud leve,
algo relacionado con la presión y que lo habían internado por precaución. Me pidió que fuera a verlo, que sería un gesto importante, pero me negué. Le dije que no tenía sentido reabrir todo. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Fui al hospital un par de días después, sin avisar. Cuando llegué, lo encontré dormido. Se veía viejo, más delgado y con el rostro hundido. Me quedé unos minutos observándolo desde la puerta, sin atreverme a entrar. Tenía la misma expresión que cuando se quedaba dormido frente al televisor, antes de que todo se viniera abajo. No lo desperté. Dejé un sobre con algo de dinero para sus gastos y me fui. A partir de ese momento, empezamos a tener un contacto muy limitado. Mensajes esporádicos, conversaciones cortas, siempre evitando los temas importantes. Él me hablaba del clima, del trabajo, de los tratamientos médicos, como si el pasado nunca hubiera ocurrido. Nunca mencionó la casa, ni la noche de la discusión, ni el desalojo. Era como si hubiéramos firmado un pacto silencioso de no remover lo podrido. A veces me preguntaba si realmente estaba arrepentido o si simplemente había aceptado que ya no había nada que hacer. Yo tampoco le di la oportunidad de explicarse. Con el paso de los meses, la relación se estabilizó en ese equilibrio extraño. No había cariño, pero tampoco hostilidad. Era una especie de cordialidad forzada, suficiente para no sentir que éramos extraños, pero lejos de cualquier vínculo real. Mi hermana empezó a visitarlo de vez en cuando, y me contaba que se veía más tranquilo, que había dejado de hablar de mí con resentimiento. Decía que tenía un pequeño apartamento, que leía mucho y que pasaba las tardes caminando. No sabía si creerle, pero me bastaba con saber que no estaba destruyéndose. Un día, sin esperarlo, me llamó para pedirme un favor. Quería pasar por la casa, solo un momento, para dejar unas cosas de mamá que, según él, había guardado en un trastero y que debían estar allí. Dudé, pero al final acepté. Llegó una tarde de viernes, puntual, con una caja en las manos. No venía borracho, no traía el gesto desafiante de antes. Me saludó con respeto, sin tocarme, y entró en silencio. Dejó la caja sobre la mesa y me dijo que ahí estaban algunas de las cosas que mamá había querido conservar. Habló poco. Dijo que no pensaba quedarse mucho tiempo. Antes de irse, se detuvo frente a una de las fotos de mi madre que colgaban en la pared y se quedó mirando un rato. Murmuró algo que no alcancé a entender, pero su tono no tenía rabia. Era más bien tristeza. Cuando se giró para irse, me dio las gracias. Fue la primera vez en años que escuché esa palabra salir de su boca. Después de ese día, no volví a verlo en persona. Mantuvo contacto con mi hermana y, de vez en cuando, me enviaba un mensaje corto. En uno de ellos me dijo que estaba considerando mudarse a otro estado, que necesitaba empezar de cero. No le pedí detalles. Le deseé suerte y no volví a escribirle. Un mes después, mi tía me confirmó que se había ido. No dejó dirección, solo un número que a veces contestaba y otras no. Durante los meses siguientes, la casa volvió a ser solo mía. La pinté, cambié los muebles y transformé el jardín. Me dediqué a hacer reparaciones que había pospuesto por años. En medio de esas tareas, encontré dentro de la caja que él había traído una carpeta con documentos y fotografías antiguas. Había cartas que mi madre le había escrito cuando eran jóvenes, recibos de cosas que nunca pagó, y un par de fotografías donde estábamos los tres. En una de ellas aparecía yo, con unos 6 años, subida en sus hombros. La miré durante largo rato antes de guardarla. No era nostalgia, era simplemente reconocer que, más allá de todo lo que pasó, alguna vez fuimos una familia. El tiempo siguió su curso. A veces, cuando alguien en la familia lo mencionaba, lo hacían en pasado, como si ya no formara parte de nuestras vidas. No me molestaba. Era más fácil así. Cada quien siguió adelante a su manera. Yo seguí viviendo en la casa, trabajando, manteniendo el lugar con la dignidad que mi madre siempre quiso. De vez en cuando subo al ático y veo la caja donde guardé su carta, la leo una vez más, no por necesidad, sino para recordarme que hice lo que ella me pidió. No sé dónde está mi padre ahora, ni si sigue con vida, pero sé que la historia llegó a un punto donde ya no hay nada más que decir. Lo que se rompió para siempre, y el resto no son más que los restos de una vida que aprendí a dejar atrás sin mirar demasiado hacia atrás.